Lo que piensas se manifestará no solamente en tu cuerpo y tu carácter, en lo exterior, en lo material, en tus condiciones, en lo que te ocurre. Tu propio concepto es lo que tú ves suceder. Bienvenidos a este poderoso espacio. Hoy abordaremos elementos esenciales sobre el cristianismo dinámico, tales como la fe, la verdad del ser, la mecánica del pensamiento y otros, desde la perspectiva de Connie Méndez. Antes de emprender cualquier oficio, el candidato que lo va a desempeñar recibe instrucciones o estudia la técnica del oficio. El único oficiante que emprende su cometido totalmente a ciegas es el ser humano, al lanzarse a la máxima tarea de vivir, sin brújula, compás o diseño, solo equipado con el material secundario y sin nociones de preparación básica, es lanzado al laberinto. Y ojalá que no incurra en el mal. Hay vidas que transcurren entre la opulencia y las satisfacciones, otras transcurren en la miseria. Las hay que se inician con todas las ventajas de la educación, la ciencia, la medicina, la religión y todas las previsiones que pueden idear el afecto y la fortuna, y las persigue un atajo de calamidades. ¿A qué se debe la colección de diferencias? La primera ley de la creación es la siguiente. Lo que piensas se manifestará no solamente en tu cuerpo y tu carácter, en lo exterior, en lo material, en tus condiciones, en lo que te ocurre. Tu propio concepto es lo que tú ves suceder. Si tienes formado el concepto de que la salud es el estado natural del hombre, eres de constitución saludable, hagas lo que hagas. Si tu concepto es que la riqueza es inevitable, serás siempre rico. Si consideras que tu destino es la pobreza, los accidentes, la muerte, los achaques de la vejez, la mala suerte o buena suerte, ser víctima de la maldad o merecedor de todo lo mejor, la lucha constante o la plenitud sin esfuerzo, lo que quieras que tú esperes normalmente o aquello con lo que tú cuentas en mal o en bien, esa es la condición en la que vives o verás manifestarse. No se está jamás consciente de la mayoría de estos conceptos. Se forman involuntariamente cuando se ignoran las leyes de la creación. Estas constituyen la brújula, el compás y la materia prima con que se debería equipar a un niño antes de aprender el alfabeto. Con lo que hasta aquí has leído, te habrás dado cuenta de que el hombre no es lo que siempre se ha creído. Un corcho en medio de una tempestad, batido aquí y allá según la ola. Su mundo, sus circunstancias y todo lo que le ocurre en su vida son creaciones de él y de nadie más. Él es quien ordena. Si su concepto de la vida es que está en una tempestad y él es un corcho en medio de ella, así será. Él lo ha ordenado y permitido. Él es el rey de su mundo. Eso es lo que significa nacer con libre albedrío. Libre de escoger entre pensar positivamente o pensar negativamente. Toda su vida, todos sus logros o sus fracasos, todas las manifestaciones dependen del concepto que tenga establecido en el subconsciente. Hoy sabemos que lo que pensamos a menudo pasa al subconsciente y se radica allí, actuando como reflejo. La psicología lo ha comprobado, la metafísica y la filosofía ahondan mucho más en la mecánica expresada, pero como dije anteriormente, lo expone en una forma tan compleja y enredada que casi no es posible comprenderlo. Cuando el pobre ser humano se ve envuelto en los efectos de su ignorancia, cuando ha producido alguna calamidad que lo tortura, se vuelve hacia Dios y le suplica que lo libre del sufrimiento. La experiencia diaria nos comprueba que a veces Dios atiende, entre comillas, pero otras veces no. Cuando Dios no atiende, el pobre ser humano es consolado por sus familiares y amigos con las siguientes palabras: hay que resignarse ante la voluntad de Dios. Como si la voluntad de Dios fuera mala. El mismo Jesús dijo: paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. ¿Y podrá creerse que Dios esté gozando de su paz celestial impunemente estando impregnado de mala voluntad? La oración es de una potencia extraordinaria, porque es de un grado altamente positivo. Es dirigir el pensamiento al propio origen del bien y del amor. Y no existe nada más alto,
debe manifestarse el bien instantáneamente. Debe transformar a ojos vista como milagro aquello que necesita transformarse. Pero como la primera ley de la creación es que el concepto es lo que rige en los asuntos de los hombres, si el concepto que el suplicante tiene de Dios es que Él es un magnate caprichoso, lleno de mala voluntad, que manda pruebas y castigos más a menudo que premios y beneficios, el suplicante verá manifestarse su concepto de Dios. Es tan sencillo como te lo digo. ¿Y por qué si Dios es todopoderoso no interviene para que no suceda esto y aquello y lo demás allá? Preguntan los hombres. Porque Dios es principio, el principio inquebrantable. Inquebrantable significa que no varía. Tampoco puede entrometerse a quebrantar los otros principios que Él ha creado. Si te creó con libre albedrío, Él es el primero en respetarlo. Tú escoges tus conceptos, tus opiniones, tus deseos, tus pensamientos. Das tus órdenes y Él es el primero en considerarlas. Ahora, si el pobre ser humano del cual estamos hablando eleva su pensamiento al plano de Dios, y esta no es sino otra forma de llamar a la oración. Si el ser humano trata de calmar su angustia y se obliga a pensar en algo bueno, verá el milagro que pide, porque se ha quitado él mismo del camino, porque ha puesto el problema en manos de Dios, o sea, en el plano del amor. Y esto se llama fe, la fe. Habrás visto que la fe es un sistema, una manera de actuar. La fe tiene dos nombres, fe y temor. Los dos son una misma cosa y una misma fuerza. Se llama fe cuando se espera lo bueno y se le llama temor cuando se espera lo malo. Así es, tan simple como suena. Cuando tú sientes temor estás presintiendo algo malo, o sea, anticipándolo, esperándolo con todas las fuerzas de tu alma. Y Él no se hace esperar, lo estás llamando y tiene que atender porque tú lo mandas. Cuando te ocurre lo que tú estás temiendo, generalmente anuncias con aire triunfante: ay, yo lo sabía, lo presentía. Y por supuesto que tienes razón, pero ahora verás que no es que iba a suceder inevitablemente y que tus facultades superiores o tus dotes evidentes te lo anunciaron, sino que tu pensamiento lo creó, atrayendo lo necesario para que se manifestara. De tal manera que todo pensamiento que va acompañado por un sentimiento se manifiesta más rápidamente y con mayor fuerza. Esto forma parte de la ley primera. El temor es un sentimiento muy fuerte. Por eso es tan terrible todo lo producido por la combinación del pensamiento y el temor. La fe es la otra cara de una misma moneda. Por una cara está el temor y por otra la fe. La fe es positiva, el temor es negativo. La fe produce el aspecto bueno y el temor produce el aspecto malo. Nadie teme jamás que vaya a suceder algo que se considera malo. El pensamiento que está acompañado por la fe es pues bueno y se manifiesta más rápidamente y con mayor fuerza, al igual que su opuesto. Es posible aprender a tener fe. Ella viene por el conocimiento. Al aprender a emplear la maquinaria de la fe, desaparece todo el miedo. La mecánica del pensamiento. Todo el día y toda la noche estamos pensando una infinidad de cosas distintas. Pasa por la mente una especie de película cinematográfica constante, pero desconectada. Entre tantas ideas diferentes nos detiene alguna que otra. A estas las contemplamos mentalmente, le damos vuelta, posiblemente las comentamos con alguien y luego volvemos a repasarlas más tarde. Esas ideas se convierten en imágenes mentales. La imagen mental es lo que pasa al subconsciente, se establece allí y vuelve. Lo que llaman los psicólogos un reflejo. Los psicólogos no estudian sino los reflejos que gobiernan el comportamiento y las aberraciones mentales. Los metafísicos abarcan un campo mucho más amplio y saben que los reflejos gobiernan no solo al hombre, sino también a todo lo que le ocurre al hombre exteriormente. La ley que te estoy explicando se llama el principio del mentalismo y es la primera ley de la creación. Este es el universo mental. Esto es lo que quiere decir la metafísica cuando te dice todo es mente. Las leyes de la creación son 7. La verdad del ser. Felizmente no estamos obligados a soportar eternamente el castigo que encierra un concepto mal formado. Somos libres. Y si queremos podemos cambiarlo por otro que produzca satisfacciones, premios y bendiciones.
De la misma forma que se produjo la imagen antigua, se produce la nueva. Solo hay que borrar primero la antigua. Hay que desocupar el lugar que estaba para habitarlo con la imagen nueva. Tal como se borra una letra errada o superflua en una palabra escrita para sustituirla por otra o para eliminarla. La experiencia ha determinado la técnica a seguir para borrar todo lo indeseable. Y es la siguiente. Cada vez que te ocurra algo desagradable, piensa y luego repite en voz alta: no lo acepto, lo niego y lo rechazo. No te alteres, no le pongas énfasis a lo que dices, simplemente dilo con toda calma, con la fe que debe darte que tu palabra es una orden que tiene que ser cumplida incondicionalmente. Tú no ves el cambio que ocurre en ti en ese momento, tal vez no veas el resultado inmediato en el exterior, a menos que estés muy atento a las pequeñas señales. Pero de acuerdo con el grado de fe y de convicción que sientas al formular la negativa, así será el resultado. Si tu fe y convicción son fuertes, el resultado será instantáneo como un milagro. La experiencia nos ha enseñado que no se puede dejar el hueco vacío o medio vacío. Hay que llenar inmediatamente el espacio desocupado. Al terminar de expresar la negativa, tienes que afirmar la verdad. Como se dice en el lenguaje metafísico, la verdad es la nueva imagen que ha de grabarse y reproducir el bien para toda la eternidad. Nos interesa que esta imagen sea lo mejor posible, que sea la verdad entera y no una semiverdad, que constituya la voluntad de Dios, pues Dios es la verdad y el bien. Tal como enseñó Jesús, en el hombre está Dios. En todo hombre hay el ser divino. Todo hombre logra verlo, conocerlo y sentirlo. Algunas veces en el curso de su vida terrenal. Es aquel que surge en un padre cuando le presentan su primer hijo recién nacido, cuando se enamora por primera vez, cuando se lanza a salvar a otro que está a punto de caer bajo las ruedas de un automóvil, cuando se compadece ante una desgracia ajena, cuando se olvida de sí para emprender un acto heroico. En todos esos momentos actúa el ser divino. Pasado ese momento priva la conciencia terrenal, que no es mala, solo escasa de evolución o adormitada. El ser divino es la verdad tuya, mía y de todos. Él es perfecto, bello, no envejece, no se enferma, no peca, no muere, no sufre, no lucha, no le falta por aprender, todo lo sabe, no falla jamás, no cambia jamás, no teme, no duda y está atento en todo instante a nuestra más insignificante plegaria. Es la verdad perfecta, es el amor, inteligencia, vida, verdad, alma, espíritu y principio. O sea, las 7 fases de Dios, porque el ser divino es hijo de Dios, una célula de Dios mismo. Esto no es panteísmo. El hombre no es Dios, así como una gota de agua de mar no es el mar. Pero en una sola gota de mar se encuentran todos los componentes del resto del mar. Ella es una célula del mar. Como nuestra conciencia está adormitada, restringida como un botón de rosa que se va abriendo poco a poco, no sabemos determinar exactamente lo que es el bien y la verdad. Quisiéramos que alguien nos los indicara, nos enseñara y nos dictara la imagen que debemos grabar. Ese alguien lo tenemos en el ser divino. Jesús dijo: conoced la verdad y ella os hará libres. Todo lo que hay que hacer al ir a formar una imagen nueva que sustituya a la vieja es recordar al ser divino. Simplemente recordarlo. Al instante Él inspira la nueva imagen. Digamos que te sientes resfriado, para seguir el mismo ejemplo original. Ya sabes que se debe a la imagen que tienes grabada en el subconsciente. Ya sabes que ese resfriado es un reflejo. Si no te agrada el resfriado, porque hay personas que gozan con las enfermedades, porque las hace sentirse importantes, lo niegas, lo rechazas, no lo aceptas y luego recuerdas tu ser divino. Al transferir tú el pensamiento del resfriado a la verdad del ser, se enchufa, tal como una clavija en un tablero telefónico, se enchufa en la verdad correspondiente y ves la nueva imagen que debes grabar. La imagen opuesta a la enfermedad es la vida. Yo soy vida. Debes decir en voz alta: yo soy la vida es salud,
La salud es lo opuesto a la enfermedad. La salud es la única verdad. Extiéndete por ese camino hasta donde quieras. Recuerda que estás formando una imagen y mientras más la veas, mejor para ti. Piensa lo bueno. Esto es muy diferente de la autosugestión, pues esta solo consiste en repetir como un loro una frase estereotipada, optimista, siempre igual. La autosugestión no logra sino desflorar la superficie sin penetrar el asunto y sin conocimiento de causa. La verdad del ser razona, investiga, resuelve, penetra y destruye la causa, limpia, sana y renueva el subconsciente. Lo fortifica, adelanta al ser humano y le ensancha la conciencia. Es una verdadera cura segura y radical. Es una cura segura para los defectos, los efectos y los pecados, entre comillas, pues estos también son reflejos e imágenes grabadas. El tal pecado original, entre comillas, verás que no es otra cosa que el concepto, o sea, la imagen que ocasiona el reflejo. Las iglesias creen que es culpa del diablo. El ser divino vive perfectamente en el ambiente que llamamos celestial. Es el ambiente del bien, no lo olvides, pues esta también es la purísima verdad. Mientras más te identifiques con ese ambiente, más lo reproducirás en tu vida exterior, en tu vida diaria. La sensación que más semejanza tiene con lo que deben sentir los hijos de Dios en todo momento es la que sentimos cuando recibimos un magnífico regalo, cuando damos las gracias por un presente que nos llena de satisfacción. Sentimos algo que es mezcla de alegría y ternura, ¿no es así? Bien, ese es el estado del que mora en el cielo y ese es el carácter del ser divino. Cuando se está en ese estado de ánimo, el mal se aleja. Él no soporta ese clima, no le gusta, no se aviene a su naturaleza. Por lo tanto, el tercer paso que la experiencia nos ha enseñado a dar en la práctica de la verdad del ser es el siguiente. Cuando hayas terminado de hacerlo, que se llama el lenguaje metafísico, un tratamiento, o sea, negar y afirmar, siempre da las gracias a Dios como si ya hubieras recibido el premio. Cierra tu tratamiento con una expresión de inmensa gratitud por el bien ya recibido. Esta es una manifestación de fe. San Pablo dijo, la fe es la evidencia de las cosas que no se ven. Y Jesús dijo, siempre que ores, cree que recibes y recibirás. Este tratamiento está descrito y expuesto en la Biblia, por supuesto que en los términos bíblicos tan simbólicos y encubiertos que ha sido necesario la labor consagrada de expertos en semántica, lingüística, filosofía clásica y simbología para desentrañar el sentido. La Biblia lo llama Manasés y Efraín y tiene mucho que decir respecto a estos dos hermanos. Jesús el Cristo lo enseñó en la forma siguiente: el que quiera alcanzar la vida eterna, que se niegue a sí mismo y luego me siga a mí. No quería decir que siguiera al hombre Jesús, sino al Cristo. La palabra Cristo viene del griego Christos, que significa el ungido, o sea, el Hijo de Dios, la verdad. En el Nuevo Testamento Jesús menciona el tratamiento así: que sea vuestro hablar, no, no, sí y sí, porque lo que pasa de esto de mal procede. Quiere decir que cuando hables, que tu no sea no y tu sí sea sí. Lo demás es totalmente innecesario. Para culminar, hablaremos sobre el principio de cómo es abajo es arriba y cómo es arriba es abajo. Como dije al comienzo, mi empeño es el poner en los términos más sencillos, a la altura de un ser mayor de 10 años y de inteligencia corriente, el significado de los tratados metafísicos, filosóficos, psicológicos y de simbología religiosa, tan obscura para la mayoría y por lo tanto prohibitivos y desperdiciados en su totalidad, a pesar de que son un tesoro inapreciable. Y nada de lo que estoy exponiendo aquí es nuevo, todo está dicho, descubierto y enseñado desde los tiempos más remotos, solo está ignorado o mal comprendido. En cualquier tratado de biología encontrarás expuesto en términos técnicos lo que ahora te voy a describir en palabras de a centavo. Cuando tú frunces el ceño y amarras la cara,
Se opera una reacción en la médula cerebral que baja junto con el fluido de la columna. Se infiltra en el hígado después de haber pasado hasta allí por medio de un proceso que llaman de ósmosis. Una vez que ha entrado en el hígado, transforma la colesterina en bilis. La bilis altera el humor poniéndote amargo, y ese mal humor te hace amarrar la cara y fruncir el ceño. Es un círculo vicioso que te mantiene en el clima infernal, en el cual el mal se encuentra a sus anchas. Se alimenta y crece y atrae todo lo de su clase que esté flotando por ahí. Ahora invirtamos el proceso para ver qué es lo que pasa. Al sentirte con el ceño fruncido y la cara amarrada, o al pasar por un espejo y constatar tu expresión, oblígate a sonreír y a relajar esos músculos apretados. Se lo debes a tu salud y a tu alma. Inmediatamente se transforma el fluido cerebroespinal. Cuando llega al hígado actúa como un baño de gracia. Te sientes bien, alegre, respiras profundo, se te endulza la expresión, estás en el clima celestial. Allí no prospera el mal. Huye de él, allí no ocurre sino lo bueno. Tú escoges, ¿vives en el cielo o en el infierno? Como es arriba es abajo, como es abajo es arriba. Así lo dijo Hermes, para explicar la segunda ley de la creación que se llama el principio de correspondencia. Para nuestros propósitos basta el ejemplo que te di en los 2 párrafos anteriores. Verás que el cuerpo y el espíritu se complementan, tienen que andar juntos y actuar conjuntamente. No podemos divorciarlos. Si el ser humano está feliz, está sirviendo al ser divino. Si el hombre está infeliz, se aparta del ser divino y por lo tanto no está sirviendo a Dios, ya que el ser divino de cada hombre es una célula de Dios, o sea, el Hijo de Dios. Ahora bien, una vez culminada esta interesantísima lectura sobre estos principios de la mano de Connie Méndez, los dejo a tu reflexión esperando que sean de gran utilidad en tu vida. Por ahora me despido y te espero en una nueva entrega, donde seguiremos abordando poderosos temas que te guíen para transformarte en la mejor versión de ti mismo. Gracias por estar hoy aquí. Si te ha gustado el contenido, por favor compártelo y suscríbete. Me ayudas muchísimo para continuar recibiendo las mejores técnicas y herramientas que te ayuden a manifestar la realidad que sueñas. Nos vemos pronto y recuerda siempre que solo tú eres el único poder en tu mundo.